Continuando con la ponencia final, tenemos a la ponencia de enfermedad de Alzheimer a cargo del doctor Martín Arturo Tipismana Barbarán, especialista en neurología, médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad de Neurología. Doctor, adelante, lo escuchamos. Gracias. Bien, en los siguientes minutos a conversar acerca de la demencia de Alzheimer. Rápidamente, para estos minutos tenemos, esta es nuestra agenda, el contenido de lo que vamos a exponer: introducción, definición, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico, exámenes de laboratorio, tratamiento y algunas conclusiones finales. A manera de introducción, recordemos que casi 60 millones de personas en el mundo presentan demencia en general, hay un estimado de casi 10 millones de casos nuevos por año a nivel mundial, y en países desarrollados, en Estados Unidos, 7,2 millones de personas de más de 65 años ya tienen un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, y que alrededor del 74% tienen más de 75 años. Una de cada 9 personas mayores de 65 tienen demencia, es decir, cerca del 11%, ¿no? Vemos que una primera idea es que la edad va a tener alguna relación en función de esta enfermedad, ¿no? Y también, miren, existe una mayor prevalencia de demencia en países de bajos ingresos, que los de altos ingresos, ¿no? Y eso también va a tener un impacto en nuestras sociedades. ¿Qué es lo que ocurre a nivel nacional? A nivel del Perú, hay unas estimaciones de prevalencia entre el 6% al 23 o al 24% a nivel nacional. Recuerden que en el momento de hacer un diagnóstico de demencia existen las demencias leves, moderadas y severas, incluso una condición denominada, aquí está en inglés, deterioro cognitivo mínimo, que eso es una condición inicial, en la cual, cuando se valoran todas estas condiciones, miren, para esta condición de deterioro cognitivo mínimo, los números van de un 3 a 4% hasta el 58%. En el año 2013, el doctor Custodio da una información que la combinación del género femenino y el bajo nivel educativo correlacionan con mayor prevalencia de demencia a nivel nacional, ¿no? Que también muestran los estudios internacionales, ¿no? Y también algunos autores nacionales muestran que los pobladores de alturas tienen 2 veces la prevalencia para demencia. Este es un artículo reciente en la que el título menciona la prevalencia y factores de riesgo de la falla cognitiva mínima y demencia en el norte del país, ¿no? Y los números muestran que la prevalencia estimada para el deterioro cognitivo mínimo es del 40%, y para una demencia ya establecida es de cerca del 24%. Quisiera continuar, sin no dejar de lado este punto importante, que las demencias, en este caso vamos a hablar de demencia de Alzheimer, pero recordemos que las causas de demencias las dividimos fundamentalmente en demencias neurodegenerativas y las demencias no degenerativas. En general, la primera causa de demencia a nivel global es la demencia de Alzheimer, con alrededor de un 50-60%, ¿no? Esta es una causa degenerativa, pero además de estas tenemos otros tipos de demencia, como de cuerpos de Lewy, las asociadas al Parkinson, la degeneración frontotemporal, etcétera. Y las demencias no degenerativas, como las demencias de tipo vascular, hidrocefalia, presión normal, causas metabólicas, traumatismos, etcétera, infecciones también. Este es un punto importante para mencionar también que existen demencias combinadas, ¿no? De hecho, una de las más frecuentes es la demencia de Alzheimer asociada a la demencia vascular. Como segundo punto, tenemos la definición. En general, la demencia está definida por estos 4 puntos. El primero es que hay un declive cognitivo importante, ¿no? En relación a un nivel previo de desempeño en el cual hay afectación de uno o más dominios cognitivos, y cuya queja en general del paciente o de los familiares o incluso del médico es la preocupación, ¿no? Y los quejas personales de ciertos aspectos cognitivos. Como segundo punto, este
declinación cognitiva del desempeño es evaluado o es medido por una batería de exámenes denominadas evaluaciones neuropsicológicas, en las cuales el desempeño de estas pruebas cognitivas muestra un rango de dos o más divisiones estándares, no por debajo de lo esperado en la evaluación. Como tercer punto importante es que hay interferencia con la independencia. El paciente en algún grado tiene interferencia con su independencia, que puede ser de la más leve hasta, entiéndase, una dependencia total. Y como cuarto punto final, que no ocurra en el contexto de un delirio, ¿no? Que a veces alguna persona pudiera tenerlo por alguna causa en particular o múltiples causas. Los dominios cognitivos que habíamos mencionado previamente están, estos son los cuatro, los siete puntos de los dominios: atención, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, función visoperceptivas, visoconstructivas y cognición social. Específicamente en nuestro tema de hoy día, que es demencia de Alzheimer, estos son una definición más, todavía más puntual en relación a esta condición, ¿no? Uno, proceso biológico continuo caracterizado por cambios neuropatológicos. Es decir, la presencia de estas placas de amiloides y ovillos neurofilares en el cerebro. Como segundo punto, estos cambios neuropatológicos pueden medirse mediante biomarcadores antes y durante la aparición de los síntomas cognitivos. Y estos biomarcadores actualmente están definidos por, estas son los símbolos: A de amiloide, T de proteína tau y N de neurodegeneración desde el punto de vista de la masa encefálica. Como tercer punto, en nuestra exposición tenemos los factores de riesgo para la demencia de Alzheimer. Como en toda condición, vamos a encontrar factores de riesgos no modificables y factores de riesgo modificables. Para los no modificables, fundamentalmente tenemos dos: la edad y la genética. En relación a la edad, vean ustedes que el riesgo se duplica a partir de los 65 años. Dicho sea de paso, existen dos formas de demencia de Alzheimer: la de presentación temprana y la de inicio tardío. La de tardío es la habitual a partir de los 65 años y la temprana es menos de 65 años. En el punto B tenemos que a partir de los 85 años el riesgo es mayor para el riesgo de demencia por la presencia o la pérdida de la reserva sináptica y acumulación de proteínas anormales. Como segundo punto, la genética, tenemos tres puntos, áreas importantes, y una de ellas, la primera, es la presencia de ApoE epsilon 4, que está más relacionada, los alelos para la demencia de Alzheimer esporádica. Existen mutaciones autosómicas dominantes, ¿no? Sobre todo para la demencia de Alzheimer familiar, en las cuales se van a encontrar los diferentes genes anormales. Aquí es importante señalar que hay alguna relación entre el síndrome de Down y la presencia de algunos de estos genes en el cromosoma 21. Y finalmente, la presencia de historia familiar, ¿no? Son factores de riesgo, historia familiar de demencia de Alzheimer para la condición propia. En relación a los factores de riesgos modificables, las vamos a dividir en cuatro aspectos: el vascular y metabólicos, estilos de vida y cognición, neurológicos y psiquiátricos, y algunos factores emergentes que son importantes, ¿no? Como parte de los vasculares y los metabólicos, tenemos los clásicos: hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, enfermedad cardiovascular, tabaquismo y poca movilidad, sedentarismo, ¿no? Los estilos de vida están en relación al bajo nivel educativo, pobre actividad cognitiva, aislamiento social, inactividad y sueño inadecuado. Miren cómo aparece una función biológica importante en el estilo de vida. Como tercer punto, algunos aspectos de factores de riesgo neurológicos y psiquiátricos: traumatismo encefalocraniano, depresión, delirio previo. Y finalmente, factores emergentes como riesgos modificables, ¿no? Inflamación crónica sistema de enfermedades diversas, polución ambiental, sobre todo en el aire, consumo de alcohol y la presencia de hipoacusia o acusia. Esta es una gráfica para ver los riesgos de demencia en relación a los genes y la presencia de la frecuencia de esta condición. Si vean ustedes que para estos genes que ya habíamos mencionado, autosómicos dominantes,
son menos frecuentes, menos del 5% de la población, el riesgo de presencia de la APOE también para algunas formas de demencia, ¿no? Y entiéndase que hay una combinación de múltiples genes que van a hacer en la presencia de la demencia esporádica, ¿no? Que es más frecuente. Acá tenemos los factores modificables y en esta tabla que ya habíamos mencionado anteriormente en la descripción inicial tenemos este pie en factores no modificables y potencialmente modificables y aquí vean ustedes cómo aparecen estos factores de riesgo en la temprana edad, alrededor de los menos de 18 años, en la edad media entre los 45 y 65 y en la etapa mayor a partir de los 65 años, ¿no? Y en color están las señaladas los diferentes factores de riesgo, ¿no? Señalo con atención la pobre, como factor de riesgo, la pobre nivel educativo, ¿no? Y son, como vamos a ver más adelante, estos factores que podemos ir cambiando en forma de prevención, ¿no? Pérdida de la audición, hipertensión, etcétera. Como cuarto punto tenemos el mecanismo fisiopatológico y debe señalar que esta condición de enfermedad de Alzheimer tiene su base fisiopatológica en la acumulación de una proteína anormal, la beta amiloide, que normalmente existe pero que se va degradando de una forma anormal en las neuronas, la hiperfosforilación de la proteína tau, una activación de esta proteína que va a generar un daño a nivel estructural, inflamación y estrés oxidativo y progresión o pérdida de la sinapsis y los neurotransmisores que finalmente van a conllevar a una atrofia cerebral progresiva, ¿no? En este esquema A tenemos un dibujo, una gráfica de cómo es que se van a ir acumulando en color rojo la presencia de estas proteínas normales tau y en azul van a ir apareciendo la presencia de los ovillos de beta-amiloide, ¿no? Y finalmente van a generar pues daño estructural. Acá también tenemos en el dibujo B cómo el cerebro la corteza normal, las células, las neuronas y la glía, ¿no? De una forma estructuralmente normal, con el paso del tiempo, en el depósito de estas proteínas, va generando, ¿no? Disminución en el volumen, alteraciones estructurales, y entiéndase pérdida de sinapsis en neurotransmisores y de redes neuronales. Una gráfica para mostrar la atrofia que ocurre a medida que pasa el tiempo. Este es un esquema y acá tenemos unos estudios de resonancia magnética en las cuales se ve pues el cambio entre esta resonancia del lado izquierdo con el lado derecho. Va a ir disminuyendo el volumen, también el corte coronal de las resonancias magnéticas. Una imagen también similar en un corte coronal de un paciente sano, sin demencia, un paciente con un deterioro cognitivo leve y con un paciente con un deterioro cognitivo mayor, moderado, severo. Y miren ustedes cómo el área de la ínsula, el área del valle silviano, ¿no? En el paciente normal se ve, digamos, bastante constituido y a medida que va apareciendo esta condición, como hay una atrofia importante, una pérdida, pues, del tejido neuronal con los cambios cognitivos que se señalarán. Esta es una gráfica que nos ayuda a entender que antes del proceso clínico del comienzo de demencia ya van apareciendo cambios clínicos, perdón, cambios estructurales en el cerebro. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje X de la Y el incremento de un marcador biológico o de una función clínica. Entonces, miren ustedes, en esta primera etapa hay una cognición normal, en esta parte intermedia tenemos una falla cognitiva leve o mínima y a partir de este punto en adelante, ¿no? Un cuadro clínico de demencia establecido. Esta curva en verde muestra la alteración clínica y progresiva que está apareciendo en esta etapa a partir quizás de los 65 años. Pero miren ustedes cómo años antes, quizás unos 20 o 25 años antes, va apareciendo gradualmente el acúmulo de la proteína tau
la proteína amiloide en el cerebro de manera progresiva y cómo es que cuando comienzan los estadios clínicos ya está establecido los depósitos de estas proteínas, ¿no? Tanto para el amiloide como para la proteína tau. En el camino existe también comienza a haber una atrofia gradual eh, del cerebro. Incluso que vean ustedes antes del diagnóstico clínico ya comienzan a aparecer esa disminución en el volumen del. Entonces, con esto entendemos que la demencia desde el punto de vista clínico aparece en un tiempo tardío, ¿no? Y previamente ya han habido cambios estructurales muchos años previos, ¿no? Esta es una imagen también bastante similar, simplemente haciendo hincapié en el amiloide, en la proteína tau, en los depósitos, y vean ustedes cómo tiempo atrás ya aparecen, ¿no? Van depositándose estas sustancias, ¿no? Los síntomas clínicos aparecen en una etapa más tardía. En relación al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, tenemos que recordar que existe un cuadro clínico característico de deterioro progresivo de la memoria, ¿no? Acá clásicamente existe una alteración en el proceso, sobre todo de la memoria, la parte amnésica, ¿no? Con algunos fallos en recordar donde ha dejado algunos elementos caseros, donde pérdida de ciertos objetos a medida esto va progresando, ¿no? Algunas llamadas telefónicas en los pacientes que no recuerdan datos que han sido mencionados, ¿no? Con cierta importancia y que los va de alguna manera dejando de lado, ¿no? Son las manifestaciones quizás más iniciales en relación a esta condición, ¿no? A medida que pasa el tiempo van apareciendo también algunos cambios algo mayores, algunos cambios en la conducta, ¿no? Y que van a ir afectando pues la independencia, ¿no? Entonces debe haber un cuadro clínico determinado, ¿no? Y también en segundo punto existen luego identificados a los pacientes, hay unas pruebas cognitivas, habitualmente las más sencillas las realizamos junto al lado del paciente, como pueden ser el mini mental, un test de Moca, pero enviamos a nuestros pacientes para una evaluación neuropsicológica con un psicólogo entrenado, quienes va a hacer unas pruebas cognitivas que van a medir lo que habíamos visto previamente de estas diferentes actividades cognitivas, ¿no? Como tercer punto, tenemos las imágenes, ¿no? Que clásicamente tenemos tomografía y resonancias magnéticas con las cuales nos vamos a ayudar a descartar que no hubieran unas lesiones diversas como infartos, como tumores. ¿No? Que son importantes en el momento de hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y como cuarto punto, los biomarcadores, ¿no? En búsqueda de la amiloide, la proteína tau y la neuro eh, degeneración, ¿no? Esto se puede hacer en estudios tanto en el líquido cefalorraquídeo, en el plasma. Es más, actualmente el estudio, digamos, más definido es a nivel del LCR, en la presencia del PET para ver los depósitos tanto de amiloide y de proteína tau. Actualmente no contamos en el país con esta técnica. Sí, ya están llegando los primeros servicios de estudios de LCR en búsqueda de amiloides y proteína tau en el país y finalmente los estudios para medir las RMN volumétricas para evaluaciones de la neurodegeneración también están dispuestas en nuestro país. Todos estos elementos nos hacen el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Esta es una lámina parecida a la anterior en la cual gráficamente vamos a entonces a tener una historia médica. Inicialmente, nuestros diagnósticos de base, una historia médica en alejamiento de otras condiciones que pueden simular demencia, una evaluación psicométrica desde el punto de vista de la evaluación neuropsicológica, que vamos a valorar los diferentes dominios cognitivos. Posteriormente, vamos a hacer unos test de laboratorios generales importantes, como es un hemograma, como es unas valoraciones de las pruebas de función hepática, pruebas de función renal, para ver el buen establecimiento o la buena función general de nuestros pacientes, ¿no? Y que no haya alguna alteración que simule estas alteraciones cognitivas.
Acá también es importante señalar los estudios de BDRL, de test de infecciones de VIH y principalmente o de sobremanera los estudios para valorar la función tiroidea y la vitamina B12. Posteriormente, ¿no? Tenemos exámenes de imágenes que todos conocemos, ¿no? Las tomografías y la resonancia magnética. Y finalmente, ¿no? Podemos pasar a los biomarcadores, ¿no? En este punto, en nuestra realidad todavía no tenemos esta información disponible. Próximamente lo va a hacer, pero nosotros hacemos los diagnósticos básicamente con toda esta información, ¿no? Y con nuestro juicio clínico que nos va a dar pues la alta sospecha de esta condición de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Habíamos hablado ya los exámenes auxiliares, había mencionado algunas pruebas de laboratorios generales, ¿no? Y que se deben incluir tiroides y vitamina B12, ¿no? Nuestras imágenes, que ya también habíamos mencionado, con la finalidad de descartar la presencia de otras condiciones, vuelvo a insistir, que puedan simular deterioros cognitivos, ¿no? Nuestros biomarcadores que ya estamos conversando. La presencia de estos biomarcadores, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo son, nuestra interpretación es como sigue, ¿no? La presencia del beta amiloide nos da un indicador de que hay una presencia de placas amiloideas en el cerebro y esto, los hallazgos relacionados con la demencia de Alzheimer es que vamos a encontrar una disminución de la presencia de estos del amiloide en el líquido porque están depositados con mayor acento en el cerebro, ¿no? Y pocos se están quedando en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso nos va a dar una positividad para demencia de Alzheimer. La presencia de la proteína tau total nos da información de daño neuronal y la presencia de un incremento de esta proteína total tau nos está correlacionada con la demencia de Alzheimer y la presencia de la proteína tau fosforilada nos muestra la presencia de estos neurofibrillos de tau que se va a ver incrementado en la demencia de Alzheimer. El otro biomarcador es la presencia de estas proteínas, amiloide y tau, en los estudios de PET, ¿no? Y acá tenemos una tabla en la cual vamos a ir valorando la presencia de estos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La patología detectada, ¿no? La presencia de el beta-amiloide para esta proteína y la hiperfosforilación de la proteína tau. De estos estudios también tienen algunas limitaciones, ¿no? Sobre todo en costos, y también la limitación para la amiloide es que no nos indican el estado o el estadio de la enfermedad o la severidad de la clínica. Y para las proteínas, para el PET-tau, hay ciertas limitaciones en el acceso por ciertas dificultades en los marcadores que se utilizan. Entonces, en relación a estos biomarcadores, mencionamos que el amiloide nos va a detectar, nos va a definir enfermedad, la presencia de esta biológicamente en nuestras células. La proteína tau, ¿no? Indica la actividad de la enfermedad y la neurodegeneración nos va a reflejar la gravedad y progresión de la enfermedad. Ahora, entendiendo ya los marcadores, vamos a entender que la presencia de el depósitos previos, años previos, va a ir generando pues una alteración en las vías neuronales, va a alterar la funcionalidad de la sinapsis, el decremento de ellas y con el paso del tiempo esto va a llevar a un proceso de transición inicial y va a llevar a una condición clínica que se va a llamar demencia. Esta es una gráfica en la que estamos encontrando la presencia de estos biomarcadores y de la clínica. Y aquí permítame señalarles que en esta gráfica ve la consistencia de patologías. Entonces, aquí en esta curva de color verde, vemos la clínica, la presencia, cómo es que la demencia o la clínica va a ir apareciendo. Pero si un paciente tuviera factores de riesgo o enfermedades coexistentes, va a ser que esta presencia en su momento en la clínica se va a acelerar y va a aparecer previamente.
¿no? Esto si fuera o un paciente que tuviera diabetes o que tuviera una enfermedad sistémica, ¿no? Esto va a hacer que ésta se presente con mayor, que sea más pronta, más precoz. Y caso contrario, en esta dibujo C, vamos a ver que la reserva cognitiva, es decir, el entrenamiento, la educación, va a hacer que la curva, ¿no?, de la clínica la va a llevar hacia la derecha, entonces va a ser más tardía la presencia de el inicio de esta enfermedad desde el punto de vista clínico. En relación al tratamiento de la demencia de Alzheimer, debemos recordar que hay un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. En el tratamiento farmacológico tenemos dos puntos o dos áreas, dos targets, los tratamientos sintomáticos, básicamente con los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antagonistas de NMDA, ¿no? En el segundo tenemos a la memantina, la clásica memantina, y en los primeros al donepezilo, rivastigmina y galantamina, ¿no? Recuerden que estos medicamentos los solemos usar, ¿no?, en el inicio, ¿no?, de una demencia leve a moderada, ¿no? En las etapas tardías, estos medicamentos probablemente tengan una pobre acción sobre el punto de vista clínico, ¿no? En segundo punto, tenemos estas terapias novedosas, la terapia modificadora de enfermedad, los famosos anticuerpos monoclonales que han aparecido en los últimos años. Estos son los tres anticuerpos monoclonales, lecanemab, donanemab y aducanumab. Son fármacos que se deben de usar en el deterioro cognitivo mínimo o en la demencia de reciente inicio, una demencia leve, ¿no? Estos no están aprobados para las demencias moderadas o severas, ¿no? Actualmente ya hay disposición de estos fármacos en los países desarrollados, no lo contamos con el país, y como todo medicamento nuevo está teniendo digamos, una valoración importante en estas áreas, eh, mm, y si bien es cierto, esta medicación puede cambiar, digamos, sobre todo en un tiempo corto, a los 6 meses hay una discreta variación, ¿no? Pero hasta este punto es una variación, digamos, discreta de la evolución a los 6 meses. Esto, no hay estudios, ¿no?, todavía a gran escala y por el tiempo, ¿no? Pero solamente va a ser una variación de 6, que es pobre, que es básica, pero es un medicamento que está apareciendo y probablemente vaya a tener un impacto, digamos, en los siguientes años, ¿no? Sí debemos recordar que esta es una medicación luego de unos 20 o 25 años que ha aparecido, ¿no?, y que parece tener un impacto. Estos medicamentos no están libres de efectos secundarios y pueden producir algún sangrado o microhemorragias cerebrales o unos edemas digamos, relacionados, ¿no? De hecho, existen valoraciones de qué pacientes deben de usarlo. En estos casos, los marcadores biológicos son los que debemos de utilizar. Desde el punto de vista no farmacológico, tenemos la evaluación cognitiva, actividad física regular, intervenciones psicosociales, fomentar la higiene del sueño y una nutrición adecuada. También desde el punto de vista de un pronóstico o de una mejoría, tendríamos que cambiar los estilos de vida, ¿no?, para que estos pueden influir sobre la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el ejercicio, la dieta, ¿no?, el buen dormir, ¿no?, y una dieta adecuada van a tener, sí, impactos, ¿no?, específicamente como en cada de los recuadros se menciona, ¿no? Disminuye la neuroinflamación cuando ejercicio, incremento del flujo y la capacidad antioxidante de ciertos elementos, ¿no? La integridad de la barrera hematoencefálica, un buen descansar va a tener una disminución o un mejoramiento, ¿no?, en los desórdenes asociados al sueño. La presencia de una dieta, ¿no?, va a haber un aumento del estrés, una disminución del estrés oxidativo y de la neuroinflamación, mejoramiento también de la homeostasis y la función mitocondrial. Esta es una lámina eh, que nos traduce el porcentaje de reducción de la prevalencia de demencia, porcentaje de reducción de la prevalencia de demencia si algún factor de riesgo
es eliminado. Entonces, aquí permítame explicarles que tenemos en principio la etapa inicial, la persona joven, ¿no? Las etapas iniciales de la vida, las etapas intermedias y una etapa ya mayor a partir de los 60 años. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la etapa inicial, una menor educación. Si esta persona tuviera un nivel de educación, digamos, importante, este factor de riesgo que aquí se le ha atribuido un 7%, probablemente lo vamos a disminuir a un 2%, a un 3%, a un 1%, ¿no? Entonces uno va disminuyendo este riesgo de ser demencia, ¿no? Por ejemplo, si este paciente que tiene una sordera intermedia utiliza audífonos, hay una mayor interés social, este porcentaje de 8% va a disminuir quizás a un 4, un 3%. De tal forma que cuando uno eh, eh, hace la sumatoria de estos factores negativos, ¿no? Llega a un alrededor de un 40%, pero si uno disminuye estos factores de riesgo, este, eh, este porcentaje negativo va a disminuir, ¿no? Y esa es la idea de ir haciendo una mejoría en general o una intervención sobre los factores de riesgo. Lo mismo, lo mismo según áreas o regiones diferentes, ¿no? Latinoamérica, la India y la China, ¿no? Según al momento determinadas por el Banco Mundial como países de bajo o moderados ingresos. ¿No? Y para cada uno de ellos tiene sus factores de riesgo. Probablemente miren ustedes que para los países en nuestro medio, en América del Sur, tenemos un porcentaje estimado e importante, ¿no? Entonces, vuelvo a mencionar que si uno controla factores de riesgo, va a disminuir el riesgo de hacer demencia, ¿no? La pregunta siempre viene en relación, ¿no? A los médicos, nos pregunta la población, las personas, nuestros pacientes nos preguntan cómo podemos disminuir el riesgo de que alguien no pueda hacer demencia, ¿no? Fundamentalmente en hacer estos controles de los factores de riesgo. Finalmente, a manera de conclusión, debo de mencionar que la enfermedad de Alzheimer es un problema de salud creciente con riesgo pues incrementado por la edad. Como segundo punto, el mecanismo fisiopatológico comienza muchos años antes que los síntomas. El tercer conclusión es que la presencia de biomarcadores han cambiado el diagnóstico, ¿no? Y claro, siempre va a ser juicioso en nuestros medios porque si no contamos con algunos de estos biomarcadores, igual tenemos que hacer el diagnóstico de de esta condición. Como cuarta conclusión, que hay una presencia de un cuadro clínico amplio y que suele comenzar con alteraciones amnésicas, sobre todo en memoria em, episódica. Como quinta conclusión, el tratamiento actual combina intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Importante y hago hincapié sobre las no farmacológicas por el impacto que estas pueden tener. Y finalmente, la prevención radica en el control de los factores de riesgos modificables. Agradezco la atención prestada.